Bueno, podemos seguir hablando de ecuación de instalaciones escolares desagregando los programas. Todos tienen tasa de ejecución del 11%, del 8%, es decir, son 50 millones de pesos que se gastaron en mantener escuelas bajo gestión estatal, contra 809 millones que se transfirieron al sector privado, contra las transferencias a los servicios de higiene, pavimentos y aceras, y con una tasa de ejecución de inversión pública global del presupuesto del 25% en 6 meses. Son dos formas de concebir la gestión. Son dos formas. Ahora, ¿qué quiero llevar a esto? ¿Por qué quería hablar de esto? Primero porque el conflicto de las escuelas es real, no se gasta, no se mantiene, no se hace. Segundo, ninguna partida de inversión pública está orientada a cambiar la vida de la gente. Es decir, ya podrían haberse terminado toda la extensión de la línea A, ya podrían haberse terminado las 2 estaciones de la línea B, ya se podrían haber avanzado en todo lo que es la línea H, ya se podía haber avanzado en el anillo de circunvalación, que se dejó en buena parte de las obras de Aeroparque, la salida de la autopista hacia la provincia, digo, muchas cosas se podían haber hecho. Ahora, la ciudad gasta, y gasta mucho. Ahora, gasta en gasto corriente, gasta en partidas que son transferencias hacia el sector privado por distintas vías. Gasta y se endeuda. Recordemos, no hace mucho, lo que Macri definió como un éxito de colocación de acceso a los mercados, salir a colocar una tasa del 12,5% en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el modelo de sector público, de gasto público, basado en gasto corriente, transferencia al sector privado, deficitario y con poca intervención en lo que es la transferencia de ingresos por la vía de la mejora de la calidad de vida de los porteños, ni en vivienda, ni en transporte público, ni en educación, y a su vez el modelo de endeudamiento es el modelo que contrapone Macri a la gestión. No quiero hablar de las escuchas telefónicas, otro montón de cosas, pero hablemos de lo que es el presupuesto. Hablemos del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es un modelo de funcionarios que no trabajan. Abel habló de la militancia, yo lo conozco a Abel hace 20 años. No, entender que somos viejos. Abel es un militante de la obra pública. Nos rompe a todos siempre con el tema de la obra pública. Pero digo, sí, quiero decir, hay una militancia cuando uno habla de obra pública, hay una militancia cuando uno está en la gestión pública. No es cierto que los gerentes, no, miren esto. Los gerentes gerencian para endeudar la ciudad, para transferir al sector privado, para avanzar en un proceso donde la educación pública por falta de mantenimiento termine en una suerte de semi-privatización, de pérdida de laicidad, de pérdida de igualdad de oportunidades. No es menor los modelos. Cuando en el Congreso Nacional aparecen proyectos que apuntan por un lado a aumentar el gasto descontroladamente y por el otro a podar ingresos, están buscando el desbalance del presupuesto, están buscando que nos endeudemos, están buscando que no podamos gastar en inversión pública, porque lo primero que se recorta son las partidas no rígidas de la inversión pública, y están buscando además que no capturemos renta exportadora para financiar todos estos procesos, además de la inversión social. Porque también, si uno mira en lo que es las nociones de igualación de un gobierno, digo, en el verano hubo 2 hitos que yo calculo en términos de reforma estructural. Uno fue el uso de las reservas para cerrar el programa financiero de 2010. Es decir, se rompió la lógica que el Banco Central era independiente acumulando reservas que decían de todos los argentinos mentira. Reservas que la fugaba el poder dominante cuando había, porque el gobierno de la Rúa duró lo que los bancos necesitaron para llevarse a 20.000 millones de dólares de los 30.000 que había de reserva. Y después se fue. Un Banco Central que era el custodio de la forma de transferir recursos al exterior por parte de los sectores dominantes. Eso se rompió. ¿Y qué pasó? Se cerró el programa financiero. Se acometió con éxito la resolución de la segunda fase de oferta del canje, llegando a una tasa del 93% global de aceptación. Técnicamente el país está fuera del default sin costo. Y hoy tenemos más reservas que antes. Y todos nos dijeron que en el verano colapsábamos. Hoy tenemos más reservas que antes, cerramos el programa financiero, afrontamos los compromisos externos y no tuvimos un solo costo social. Al contrario, expandimos el gasto público.
otro hito fue la asignación universal por hijo, que cambió la lógica de pensiones contributivas a no contributivas, no me voy a extender mucho sobre eso. Ahora, eso va de contramano de no invertir en escuelas, no invertir en transporte público, tener un presupuesto desbalanceado. Digo, si miramos, contrastando con la asignación por hijos en la ciudad, sobre un presupuesto de 20.000 millones global, 5.000 millones de educación, el presupuesto de becas es de 83 millones de pesos. Y se han gastado nada más en el primer semestre 35 millones. Esto es todo lo que destinaron a becas. Entonces, hay que mirar el presupuesto. ¿Cómo gestiona la derecha? Y acá es donde se ve cómo gestiona la derecha. ¿Y qué es lo que quiere hacer la derecha con el manejo del Estado? No es Michetti diciendo en sus múltiples gerundios los buenos modales, no, es esto. Esto es quién se lleva la plata del presupuesto y hacia dónde va a parar. Frente a un gobierno que crea la asignación universal por hijo con 3.700.000 beneficiarios, y todavía no falta, contra un gobierno que gasta 35 millones de pesos en becas de educación, en un presupuesto de 5.000. Digo, esto no es menor, como señala. Y haber gastado 50 millones de pesos en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo quería referir, o quería hacer el enfoque económico de este lugar, porque estamos en la Ciudad de Buenos Aires, yo fui ministro, a mí la ciudad me gusta, somos sin techo, hoy no tenemos que, digo, tenemos que hacer algo de política, entonces la economía anda bien. Digo, me parece que esto hay que enfocarlo como un combate ideológico, desbalancear el presupuesto, endeudar y generar gasto corriente de carácter improductivo que se transfiera al sector privado es el modelo de gestión de la derecha. Y los números ratifican esto. No es que yo vengo acá a hacer un discurso. Los números concretos, reales, de un documento madre de gestión del Estado, que es el presupuesto, ratifican esto. Es un gobierno que hace 1.000 escuelas y es un gobierno que en la Ciudad de Buenos Aires gasta apenas 50 millones en todas las escuelas. Esto es lo que hay que entender y lo que me parece que yo quería referir cuando hablaba de obra pública. Nada, yo lo dejo acá, pero digo, me parece que estando en la Ciudad de Buenos Aires y apoyándome en estos números, lo necesario es tener muy claro el contraste de los modelos de gestión. Tener muy claro la gobernabilidad que propone alguien que tampoco gobierna. Porque la ciudad, en un contexto, y el ministro Tomada, que es uno de sus éxitos de gestión, pudo cerrar más de 150 convenios colectivos, casi sin conflicto sindical, estamos viviendo una ciudad conflictiva, teniendo plata. Entonces el conflicto social existe porque no hay vocación del Estado de resolverlo. Hay vocación de política del ministro de Educación de reprimirlo, pero no de resolverlo. Y esto también es modelo de gestión. Ojo, esto también es una respuesta al conflicto, a la no hacerse cargo de la no ejecución del presupuesto. Entonces, estas son las cosas que yo quería reseñar. Si quieren, después hablamos de economía, si alguno me quiere... Pobre Juliana, viniste a escucharme.